La ilustración. Es el cumpleaños de Hilde. Hoy cumple 15 años. Comenzamos con Hilde parada cuestionándose frente al espejo el ser o no ser. ¿Qué es lo que era real? Tal vez también ella como Sofía y Alberto no eran más que producto de la imaginación de alguien superior. Estuvo ahí un buen rato hasta que su madre llegó a hablarle para cenar. Luego de la cena, Hilde volvió a la habitación donde rápidamente tomó la carpeta con las hojas para seguir leyendo y descubrir qué sucedía con Sofía, Alberto y su falsa libertad. Se cuestionaba el qué pasaría ahora que habían descubierto que eran producto de las ideas del mayor, pensando seriamente en que en su final estaba próximo, poniéndose en duda ella misma sobre si el hombre también se acercaba al fin de la historia, si todo lo que se conoce hubiera sido colocado con un propósito y no existiera nada al azar. Todo esto causó mucho revuelo en la cabeza de Hilde, por lo que decidió parar para volver a leer. Así lo hizo, subió a su cuarto, tomó la carpeta con las hojas y se dispuso a continuar leyendo. Ya en el libro, Sofía despierta, pues también era su cumpleaños. Pero lo que realmente le sucedía era que su cabeza daba muchas vueltas tratando de unir las piezas respecto a Hilde, Alberto y el mayor. Después de desayunar, al poco rato de marcharse la madre, sonó el teléfono. Sofía Amundsen, soy Alberto. No sé en qué pensar. Esa es la mayor virtud del filósofo. Estoy orgulloso de cuánto has aprendido en tan poco tiempo. Tengo miedo de que nada sea real. Se llama angustia existencial y suele ser simplemente una transición a un nuevo conocimiento. ¿Te acuerdas de Descartes? Pienso, luego existo, dijo. Por el momento estamos completamente vacíos en nuestra duda metódica. Quizás resulte que somos pensamiento y eso es algo muy distinto a pensar uno mismo. Tenemos buenas razones para creer que pertenecemos a la imaginación del padre de Hilde y de ese modo constituimos una especie de entretenimiento en el cumpleaños de la hija del mayor. ¿Me sigues? Pero en esto también va incorporada una contradicción. Si somos fruto de la imaginación de alguien, no tenemos derecho a creer en nada absoluto. En ese caso, toda esta conversación telefónica es pura imaginación. Y entonces no tenemos libre albedrío. Es el mayor el que planifica todo lo que decimos y hacemos. Después de la charla, Sofía tomó camino al colegio a recoger sus notas. De regreso, al llegar a casa, se encontró con dos postales iguales, una a su nombre y otra a nombre de Hilde. A Sofía le causó asombro que el mayor también se hubiera preocupado en escribir una carta de felicitación por sus 15 años. En la tarjeta para Hilde ponía: Mi pequeña Hilde, no sé ni en qué día estamos ni qué hora será en Dilsand. No importa mucho. Si te conozco bien, no es demasiado tarde para mandar desde aquí una última o al menos penúltima felicitación. Pero tampoco debes quedarte hasta muy tarde. Alberto pronto te hablará sobre las ideas de la Ilustración francesa. Se centrará en los 7 puntos siguientes: rebelión contra las autoridades, racionalismo, la idea de ilustrar, optimismo cultural, vuelta a la naturaleza, cristianismo humanizado y los derechos humanos. Sofía dejó el boletín con las notas en la mesa de la cocina y se dirigió rápidamente hacia la cabaña. Tuvo que cruzar de nuevo el lago a remo encontrándose a Alberto, quien la invitó a sentarse en los escalones de la cabaña. Vamos al grano, dijo Alberto. Podemos decir que el centro de gravedad filosófico de Europa se encontraba en Inglaterra a primera mitad del siglo XVIII, en Francia a mediados del mismo siglo y en Alemania hacia finales. Un desplazamiento del oeste al este, por así decirlo. Exactamente, mencionaré brevemente algunas ideas que fueron comunes en muchos de los filósofos franceses de la Ilustración, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y muchos otros. Me he concentrado en 7 puntos. Así fue como se introdujeron en el primer tema. Rebelión contra las autoridades. Varios de los filósofos franceses de la Ilustración visitaron Inglaterra, país que, en muchos aspectos, era más liberal que su propia patria. Quedaron fascinados por las ciencias naturales inglesas, particularmente por Newton y su física universal, pero también fueron inspirados por la filosofía británica, muy especialmente por Locke y su filosofía política. De vuelta a su patria, Francia, comenzaron a atacar las viejas autoridades. Pensaban que era muy importante adoptar una postura escéptica ante todas las verdades heredadas, y que el propio individuo tenía que buscar las respuestas a las preguntas. En este punto estaban influenciados por Descartes. La rebelión contra las viejas autoridades se dirigía en parte contra el poder de la Iglesia, del rey y de la nobleza. En el siglo XVIII, estas instituciones eran mucho más poderosas en Francia que en Inglaterra. Y vino la Revolución en 1789,
pero las nuevas ideas llegaron mucho antes. La siguiente palabra clave es racionalismo. El racionalismo no murió con Hume. El mismo Hume no murió hasta 1776, aproximadamente 20 años después que Montesquieu y solo 2 años antes que Voltaire y Rousseau, que murieron en 1778 los dos. Pero los tres habían estado en Inglaterra y conocían bien la filosofía de Locke. Tal vez recuerdes que Locke no fue un empirista muy consecuente, porque opinaba, por ejemplo, que tanto la fe en Dios como ciertas normas morales son inherentes a la razón del hombre. Este punto es también el núcleo de la filosofía francesa de la Ilustración. Además, los franceses siempre han sido un poco más racionalistas que los británicos, y esa diferencia tiene sus raíces en la Edad Media. Cuando los ingleses hablan de sentido común, los franceses suelen hablar de evidencia. La expresión inglesa tiene que ver con la experiencia común y la francesa con lo evidente, es decir, con la razón. Al igual que los humanistas de la antigüedad, como Sócrates y los estoicos, la mayor parte de los filósofos de la Ilustración tenía una fe inquebrantable en la razón del hombre. Esto era tan destacable que muchos llaman a la época francesa de la Ilustración simplemente racionalismo. Las nuevas ciencias naturales habían demostrado que la naturaleza estaba organizada racionalmente. Los filósofos de la Ilustración consideraron su cometido construir una base también para la moral, la religión y la ética, de acuerdo con la razón inalterable de las personas. Esto fue precisamente lo que condujo a la propia idea de ilustración. Ahora hacía falta ilustrar a las grandes capas del pueblo, porque esta era la condición previa para una sociedad mejor. Se pensaba que la miseria y la opresión se debían a la ignorancia y a la superstición, por lo tanto había que tomarse muy en serio la educación de los niños y del pueblo en general. No es una casualidad que la pedagogía como ciencia tenga sus raíces en la Ilustración. La obra más representativa de la Ilustración es una gran enciclopedia. Me refiero a la enciclopedia que salió en 28 tomos entre 1751 y 1732, con aportaciones de todos los grandes filósofos de la Ilustración. Aquí está todo, se decía, desde cómo se hace una aguja hasta cómo se funde un cañón. El siguiente punto es optimismo cultural. En cuanto se difundieran la razón y los conocimientos, la humanidad haría grandes progresos, pensaron los filósofos de la Ilustración. Era simplemente cuestión de tiempo que la sinrazón y la ignorancia se dieran ante una humanidad ilustrada. Esta idea ha sido predominante en Europa occidental hasta hace un par de décadas. Hoy en día ya no estamos tan convencidos de que todo desarrollo sea para bien, pero incluso esta crítica contra la civilización fue planteada por los filósofos ilustrados franceses. Quizá deberíamos haberles escuchado. Algunos de ellos se convirtieron en defensores de una vuelta a la naturaleza. Para los filósofos de la época, la naturaleza significaba casi lo mismo que la razón, porque la razón humana proviene de la naturaleza, al contrario que la iglesia y la civilización. Señalaron que los pueblos naturales a menudo eran más sanos y más felices que los europeos, debido a que no estaban civilizados. Rousseau finca en la sola consigna tenemos que volver a la naturaleza, porque la naturaleza es buena y el hombre es bueno por naturaleza. El mal está en la sociedad. Hubo que convertir la religión en algo natural. Había que colocar la religión en concordancia con la razón natural de los hombres. Muchos lucharon por lo que podemos llamar concepto humanizado del cristianismo. Concepto humanizado del cristianismo. Evidentemente, había varios materialistas tan consecuentes que no creían en ningún dios, y que por lo tanto tomaron una postura atea. Pero la mayoría de los filósofos de la Ilustración pensó que era irracional concebir un mundo sin Dios. Para eso, el mundo estaba organizado demasiado racionalmente. El mismo punto de vista había sido adoptado por Newton. Por ejemplo, asimismo se consideraba razonable creer en la inmortalidad del alma. Como para Descartes, la cuestión de si el hombre tiene un alma inmortal se convirtió más en una cuestión de razón que de fe. Según los filósofos de la Ilustración, había que eliminar del cristianismo todos aquellos dogmas irracionales que se habían añadido a la sencilla predicación de Jesús en el curso de primera historia de Iglesia. Muchos también defendieron algo que se llama deísmo. Deísmo viene de una idea que dice que Dios creó el mundo alguna vez hace muchísimo tiempo, pero que desde entonces no ha aparecido ante el mundo. De esta forma, Dios queda reducido a un ser superior que solo se da a conocer ante los hombres mediante la naturaleza y sus leyes. Es decir, no se revela de ninguna manera sobrenatural. Un tal Dios filosófico lo encontramos también en Aristóteles, para quien Dios era la causa primera o primer motor del universo. Derechos humanos. En general, podemos decir que la filosofía de la Ilustración francesa tenía una orientación más práctica que la inglesa. Los filósofos de la Ilustración francesa no se contentaron con tener puntos de vista teóricos sobre el lugar del hombre en la sociedad.
lucharon activamente a favor de lo que llamaron los derechos naturales de los ciudadanos. En primer lugar, se trataba de la lucha contra la censura y consecuentemente a favor de la libertad de imprenta. Había que garantizar el derecho del individuo a pensar libremente y a expresar sus ideas referentes a la religión, la moral y la ética. Además, se luchó en contra de la esclavitud de los negros y a favor de un trato más humano a los delincuentes. El principio de la inviolabilidad del individuo fue finalmente incorporado a la Declaración de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Esta Declaración de Derechos Humanos constituiría una importante base para nuestra propia Constitución de 1814. Pero todavía hay mucha gente que tiene que luchar por estos derechos. Los filósofos de la Ilustración querían afirmar ciertos derechos que todos los seres humanos tenemos, simplemente en virtud de haber nacido seres humanos. Eso era lo que querían decir con derechos naturales. Aún hoy en día se habla de un derecho natural que a menudo puede contrastar con las leyes de un determinado país. Todavía hay individuos o grupos enteros de la población que indican este derecho natural para rebelarse contra la falta de derecho, la falta de libertad y la represión. La Revolución de 1789 confirmó una serie de derechos que serían validados para todos los ciudadanos, pero ciudadano era más bien considerado el hombre. Y no obstante, vemos precisamente en la Revolución Francesa los primeros ejemplos de la lucha de la mujer. Ya en 1787, el filósofo ilustrado Condorcet publicó un escrito sobre los derechos de la mujer. Pensaba que las mujeres tenían los mismos derechos naturales que los hombres. Durante la Revolución de 1789, las mujeres participaron activamente en la lucha contra la vieja sociedad feudal. Eran las mujeres, por ejemplo, las que iban al frente en las manifestaciones que al final obligaron al rey a marcharse del Palacio de Versalles. En París se formaron grupos de mujeres. Aparte de la demanda de los mismos derechos políticos que los hombres, también pedían cambios en las leyes del matrimonio y en la condición social de la mujer. Como tantas veces más tarde, la cuestión de los derechos de la mujer surgió en relación con una revolución, pero en cuanto las cosas se tranquilizaron dentro de un nuevo orden, se volvió a instaurar la vieja sociedad machista. Una de las que más lucharon a favor de los derechos de la mujer durante la Revolución Francesa fue Olympe de Gouges, en 1791, es decir, 2 años después de la Revolución. Hizo pública una declaración sobre los derechos de la mujer, ya que en la Declaración sobre los Derechos de los Ciudadanos no contenía ningún artículo sobre los derechos naturales de las mujeres. Exigió para las mujeres los mismos derechos que regían para los hombres. Fue ejecutada en 1793 y se prohibió toda clase de actividad política de la mujer. Hasta el siglo XIX no se puso verdaderamente en marcha la lucha de la mujer. Tanto en Francia como en el resto de Europa, paulatinamente la lucha iba dando fruto. En Noruega, por ejemplo, las mujeres no tuvieron el sufragio universal hasta 1913, y todavía existen muchos países en los que las mujeres tienen mucho por qué luchar.